Bueno, pues 28 de junio. Aproximadamente son las 12:30 de la mañana. Ya veis que el día de hoy pues se muestra todavía soleado, pero con nubes de lluvia por ahí delante. El mar con una corriente importante, el color del agua no se ve tan bonito. Tenemos estas palapas gratuitas cuando entramos aquí en la 38. Vamos a conocer un desarrollo muy importante, muy bonito, como es el Coto 11 que tenemos por aquí detrás, justo en la avenida 38 hacia arriba. Ahí nos vamos a encontrar con Alejandro y vamos a grabaros el desarrollo. Pero antes de irnos para allá vamos a ver cómo está la playa, cómo está el mar. Os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver cómo está el mar, si hay sargazo o no hay sargazo, porque lo que nos preocupaba en estas fechas era la pérdida de arena y si hay sargazo. La entrada de la 38 espectacular siempre, con este magical que tenemos aquí, este resort. Y en el agua no se ve nada de sargazo, un poquito en la orilla, muy poquita cosa. Eso es para estar contentos. La gente disfrutando del sol, de los ratos de sol que vamos a tener todavía. Y el color del agua no es el mejor, ya lo sabéis, cuando está muy movida el agua se ve así, como la estáis viendo ahora. Pues con esta visión de la playa de la 38, donde está la gente disfrutando, les voy a saludar. Saludos. Con esta visión que tenemos aquí en la playa, nos dirigimos a ver el desarrollo con Alejandro. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, y volvemos otra vez aquí en la playa. Bueno, pues aquí estamos entrando en la avenida de la 38, pero ya estamos en Selvanova. Vamos a visitar el Coto 11, que son departamentos. Allí tenemos a Alejandro y hay algunas novedades que son importantes, por eso nos acercamos el día de hoy. Estamos el día 28 de junio. Son en este momento las 11 de la mañana, aquí acompañado solamente hoy por el chavalote. Sí, así es. Pues venga, nos vemos. Fijaros qué avenida más bonita y qué fácil de llegar al Coto 11. Si fuéramos a mi espalda, llegaríamos al mar en 9 minutos. En esta misma avenida, la playa de la 38. Bueno, os voy a parar porque ya está a punto de llegar donde está este camión haciendo el giro. A la izquierda tenemos el Coto 11. Un poquito más para adelante. Este es el Coto 10 que lo hemos grabado hace poquito. Son casas, para el que quiera casas, pero hoy vamos a grabar los departamentos que son de 108 metros cuadrados aproximadamente, y que está ya en la zona nueva, esta de aquí, y entregados ya casi en el 80%. Vamos a comprobarlo. Estoy terminando de grabar así, os pongo la intro y seguimos grabando. Aquí vamos a entrar. Ahí está la entrada vigilada, ya lo sabéis. Estamos aquí dentro del Coto 11 con Alejandro. Alejandro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y el chavalote. Hay novedades importantes. Fíjate qué bonita entrada tenemos ahí para las amenidades. Sí. Y los departamentos de muestra que vamos a mirar están por aquí detrás, ¿no? Así es. Tenemos un nuevo departamento muestra para que los conozcan. Vamos a cambiar acabados de entrega en closets, materiales de cocina. Quedó espectacular también la decoración, estoy seguro que les va a gustar mucho. Y también estamos mejorando bastante el tema de las áreas verdes centrales, también lo vamos a conocer para que vean cómo está quedando, porque se ve espectacular. Esto que vamos a hablar ahora, porque hay unas ayudas que vamos a darles a los seguidores, ¿el mes de julio se les podrá aplicar también? Probablemente sí, así es, pero lo más importante es que si les interesa se contacten lo más rápido posible después de ver este video. Sí, ¿por qué motivo? Porque fijaros que está prácticamente acabado, ¿no? ¿Todo? Sí, justo, falta poquitito. ¿Cuánto queda ya por vender? Nos quedan 4 edificios. 4 edificios. Que son los que están acá al fondo. Los del fondo, porque acordaros, ¿cuántos edificios son en el desarrollo de Coto 11? 16 edificios. 16, de 16 quedan 4 edificios. Así ¿Aún es. tienen oportunidades de agarrar desde la planta baja para la última planta? Así es, Paco. Bueno, pues vamos a conocer. Adelante, chicos, por favor, de este lado. ¿Por qué hablamos tan rápido? Porque de verdad que el sol aprieta y estamos aquí en la calle. Tenéis opciones de un aparcamiento por departamento. Acordaros, acabamos de dejar aquí los autos y es uno asignado por departamento. Aquí también han puesto el número, pero allí delante tienen puesto el número de departamento. Aquí en esta parte no, porque son todavía los nuevos.
Vamos a conocer el departamento de muestra. Tenemos ascensores en todos los edificios. Vamos a pasar al lado de las escaleras, serían estas, y este sería el ascensor. ¿No vamos para arriba? Punto importante, Paco, elevadores. No todos los departamentos o edificios los tienen en Playa del Carmen. Aquí sí contamos con ellos. No importa si compran planta bajo, cuarto piso, para que puedan subir cómodamente. Muy bien. Los elevadores son amplios, Paco, son para 6 personas, Sí. de 800 kilos de capacidad. Qué bueno. Ahora el departamento que vamos a ver de muestra, ¿cuál es? Hay Es dos el tipos de departamentos. Ahorita vamos a conocer el que ya está listo, Sí. que es el modelo tipo D de 100 metros cuadrados, que es el inicial. Ok. En la planta baja son un poquito más grandes. ¿Por qué motivo? Pues porque tenemos la salida a lo que son las áreas comunes. Por eso también son un poquito más caros. Aquí, en el primer nivel, sería el precio más económico cuando estás comprando en el primer nivel. Cuando entramos desde la parte del aparcamiento y desde el balcón tenemos vistas a las amenidades. Como veis, es un pasillo. Nada más entrar tenemos dos recámaras que ya veis que son amplias. Aquí han puesto... La decoración es importante, verlo decorado y equipado y amueblado para que os dé pues una sensación de cómo es de grande. Alejandro, Sí. explícame qué se van a encontrar aquí, porque toda esta decoración, camas y tal, no va incluido. No va a incluir una decoración, sí viene lo que es pues, el acabado ya con el piso, todos los contactos. Las paredes, Las paredes, blancas. no viene climas de aires acondicionados ni muebles. Sí viene el área de closet, que este closet es uno de los cambios. Ajá. Mejoramos el tipo de material y el tono del acabado. El tipo de material es más claro que el anterior que teníamos, ¿no? Así es, un poquito más claro. Qué bueno. Y sí que te lo dejan preparado para que puedas poner el aire acondicionado. Así es, Paco. Esta es la primera habitación. Ujú. Tenemos una habitación gemela que es justo el mismo tamaño, donde aquí presentamos una propuesta de cama matrimonial. Por aquí hemos entrado y aquí pues ellos te ponen una cama matrimonial para que veas que si vienen familiares, tienes tus papás aquí, pues puedan estar juntos, un buen closet también, entrada de luz, preparado para tu aire acondicionado y como la anterior habitación, como ha dicho Alejandro, el closet te va incluido. Así es, Paco, justo. El tipo de suelo la verdad es que es muy bonito y agradable. No resbala, eso también es importante. Tengo la sensación de andar y sentirme seguro. Y ya una vez que terminamos, Alex está haciendo un pequeño vídeo porque luego hacemos también un vídeo corto para las redes sociales. Bueno, pues tal como seguimos para adelante, tenemos ya el baño común de estas dos recámaras y del de visitas. ¿Es correcto, Alejandro? Así es, Paco. De los baños no va incluido espejo, gabinete de madera ni cancel. Bueno, pues no va incluido, no va incluido tampoco y no va incluido el espejo. Si va la tarca, el mármol, si va incluido, donde vas a hacer tus necesidades, la ducha sin cartel. Pero a pesar de que no va incluido todo eso, hay una novedad importante, luego la vamos a hablar. Y si no, comprobar en el vídeo anterior qué precio estábamos dando y lo que os van a dar ahora. Eso es diferente, ¿que sí? Así es, al final les damos, tenemos ahí un bono especial, que es una vigencia corta, pero todavía lo podemos aplicar. Bueno, pues ahora aquí me enamoro yo. Cuando llego a este comedor me encanta. Vamos a verlo. Aquí hay novedades importantes también y nos las va a explicar Alejandro en este momento, pero yo lo que quiero es enseñaros la sala comedor. El espejo ya lo habéis cambiado como un poquito más elegante, ¿no? Con la pared así al fondo, toda llena de madera, ¿sí? Así es una propuesta diferente. Cambios importantes, Paco. El diseño de la cocina, digamos, sigue siendo el mismo, pero el cambio de materiales es importante. Ya manejamos cubiertas de cuarzo blanco, Qué bueno. tanto para la isla como para la zona del lavatrastes, del fregadero. A veces me quedo al lado tuyo para que se te oiga bien y se me Sí. olvida que llevas micrófono. Entonces, es uno de los cambios importantes. Este tipo de material, para darle más contraste, también es una nueva propuesta. Qué bueno. Los departamentos que se estén reservando a partir de ahora entrarán ya con estos cambios en materiales. El color, entonces, estos contrastes con el blanco es uno de los grandes cambios que tenemos ahora. Y estos van a ser los materiales de entrega a partir de este momento. Cuando parten su departamento, cuando lo compren, así con la cocina, closets, de esta manera es como se las va a entregar. Entonces, ¿me estás diciendo que vais a entregar el departamento con esta isla de cocina, Sí, esos muebles que estamos viendo, así es. la cocina esta de aquí también, la de cocinar y esto de aquí, Electrodomésticos no van incluidos, Paco. no van incluidos? No va ni la campana, la parrilla, ni refrigerador, ni horno. Solamente Ok. lo que es todos los cajones, Sí. trabajo de carpintería con la piedra, ya nada más para que ustedes compren
sus electrodomésticos y los instalen. Muy bien, pero la propuesta es agradable y está muy bonita. Fíjate qué sensación tienes si tú estuvieras aquí cocinando con tu familia, unos viendo la tele, otros ahí sentados, pues a lo mejor juegan a las cartas, imagínate. Ahora, Alejandro está en el pasillo de entrada, para que quede claro. De este lado. Y aquí tenemos el área de lavado. En este caso, en este departamento, este tipo de departamento lo tenemos aquí. Aquí sí que te va incluido lo que es el tema de calentador de agua. Y aquí tienes sitio y espacio para poner lavadora y secadora. Esto que habéis visto sí va incluido, así como está. Así es. Vamos a verlo. Sala comedor se siente que es muy amplia, ¿no, chaval? Sí, está muy amplia. ¿Y luego qué te parece la decoración que han hecho? Bastante bonita, sinceramente me llamaron mucho la atención lo que es las rosetas y lo que es la pared. El panel. Ajá. Sí. Sí, porque acordaros, las paredes se entregan blancas, ellos han puesto la propuesta que luego les puedes decir quién El te la puede proveedor. poner si les Así gusta. es, así es. Y me llamó mucho la atención también el sofá. El sofá pues está bastante amplio, la verdad. Bueno, pues es una propuesta agradable. Siempre me han gustado, como lo habéis decorado. La anterior vez también Sí. me gustaban. Ahora quizá por elegante y por gusto habéis cambiado el espejo. No es tan grande, pero sí es amplio De y hecho, bastante es bonito. parecido al que tenemos en Bella Towers, en el área de la sala comedor. Ah, ok. Viene un espejo de este estilo con un panel en el departamento muestra. Y como veis, el espejo lo han dejado en una zona para que se vea más amplia la área de comida, y sin embargo aquí tenemos como más intimidad al no ver espejo detrás, y tenemos así la sensación de estar en una zona noble, por decir algo, en una zona donde tiene la naturaleza delante. Cuando abres la cortina, fijaros qué vista tenemos aquí. Puro árbol, o tienes también las amenidades, la piscina, pues tú eliges. Y desde el sofá, que aquí estaríamos sentados, te Aquí sientes puede- una agradable. Aquí puede ir tu televisión, Paco, Claro. para ver un partidito con los amigos. Y es una buena distancia entre sala, televisor. Y este es un sillón para 4 personas. Lo complementamos con 5. Entonces es un espacio agradable donde pueden estar varios integrantes de la familia, amigos, compartiendo un momento especial. Pues todo lo ha dicho Alejandro, porque esto es lo que ellos te dan, la sensación de que tu sala comedor es amplia y tú la puedes decorar a tu gusto. Cada uno tiene un gusto diferente, el gusto que ellos tienen decorando es impecable, está fenomenal. Me gusta mucho. Amplio. Y ahora que nos toca ya lo más bonito de todo, creo yo, para la pareja que ha comprado el departamento, ¿no? Así es, Paco, sí. ¿Dónde descansarías? Pues en una recámara impresionante, vamos a verla. Nos vamos desde la sala comedor, abres tu puerta y aquí tienes una king size, una cama impresionante. Luego tienes una buena entrada de luz con tus cortinitas así. Aquí a la hora de descansar sientes el aire acondicionado ahí delante. Aquí tendrías una televisión que no está puesto, que le falta el detallito, Sí. y también una mesita, ahí podrías tener Así es, Paco. para dejar las cosas adecuadas, que todavía no se ha terminado. Ya veis que todavía sin Le terminar faltan aquí. cositas pequeñas, pero ahí va. Detallitos. Pero sales de tu recámara, de tu recámara al baño, baño privado. La luz no está está. encendida, ¿eh? No, sí, quedo ya, chicos. Adelante, para que lo conozcan. Qué bueno. Pues aquí tenemos, ya lo veis, un baño espectacular con un espejo impresionante, una buena ducha y un walk-in closet tremendamente bonito. Todo esto es una habitación más, se podría decir, porque tienes tu puerta de entrada y salida privada encima del baño. La cámara, yo te digo una cosa, yo intento hacer los vídeos lo más cercanos para vosotros como si nos estuvierais acompañando, pero no hace justicia que tú vengas aquí con nosotros y te lo podemos enseñar en persona. Da igual como lo quieras hacer, puedes comprar desde la distancia sin ningún problema, ¿es así, Alejandro? Pueden comprar a distancia, ya lo hemos hecho con varios inversionistas a través del canal de Paco. Si quieren venir aquí también lo recibimos con mucho gusto. Pero lo importante es siempre que nos contacten a nosotros para poder dar el mejor seguimiento posible. Y él ha dicho varios, y yo diría que el 80% de lo que nos han comprado aquí, que han sido más de 60, han comprado en la distancia y el 20% se han acercado y han venido aquí a oficinas y les has hecho el recorrido. ¿Que sí? Así es, Paco. Sí, así es, justo. Por eso te rectifica un poquito. Bueno, pues todo lo que veis aquí va incluido este mueble, como lo estáis viendo, donde haces tus necesidades, este mármol con la tarja, pero el espejo y la cancelería no va incluida, ¿eh? Eso que quede claro, pero sí te da una idea de cómo quedaría. Así es, Paco. Este modelo de departamento tiene una terraza, igualmente aquí como el otro, como el siguiente, y es una terraza amplia. Eso no lo hemos hablado, Por pero aquí, Paco.
Voy a abrir un poquito así. Fijaros qué terraza más amplia tienes aquí y ancha al mismo tiempo. Una buena terraza. Y luego, pues preguntas que te podrías hacer. ¿Qué elijo? ¿Planta baja, primera planta, segunda, tercera? Esta es la más económica, subes para arriba, va subiendo un poco el precio, la última un poquito más y la planta baja la que más, ¿no? La planta baja es un poquito más inversión, hay que tener un poquito más de costo ahí, porque tiene una ampliación de la terraza. Y al mismo tiempo sales desde tu terraza Sí. a las amenidades, no tienes que dar la vuelta al edificio. Así, estos detallitos te suman más metros de construcción, lo que sea interior, y la puertita nos da un costo diferente. Pero al final, por ejemplo, que sería el nivel más económico, vean qué agradable está, realmente Súper agradable. espectacular. Acordaros, estamos en obra en este momento y no hay ningún ruido. Aquí puedes escuchar los pájaros en cierto momento y si no, pues tú eliges cerca de las amenidades y tendrás otro ambiente. Ahí están los edificios que se están construyendo, los últimos ya, de lo que es el Coto 11. Bueno, ¿ya le podemos dar precio? Sí, Paco, este departamento, ahorita con promoción, lo podemos encontrar desde 2.795.000. Pero él ha dicho que lo podemos encontrar desde ese precio, pero ¿a qué precio estaba? ¿Cuánto se están ahorrando en este momento por ver el vídeo? Precio 3.095.000, se están ahorrando 300,000 pesos. Justo, y por eso le das el precio ya con el descuento, ¿no? Así es un precio que aplica después de apartar liquidando en 30 días, ya sea contado o a través de un crédito, firmando escrituras en lapso de 30 días, se llevan ese gran bono. Entonces, el apartado tampoco hay que descapitalizarse mucho. Yo cuando aparto lo que hago es elegir la unidad, vosotros la bloqueáis, ya no se puede vender a otra persona, bloqueamos el precio, este precio de oferta que tenemos ahora. Así es, ¿Con cuánto apartamos? Se aparta con 25,000 pesos, Ajá. ese es tu monto de reserva, y para tener el descuento, después del apartado tenemos 30 días para firmar escrituras. Oye, pues está muy bien. Si firmamos escrituras en esos 30 días, ya sea de contado o con crédito, se les aplica el descuento. Ya lo sabéis, hasta podéis hacer crédito inmediatamente. Sí. Entonces, para muchos que vosotros que queréis comprar con crédito hipotecario, aquí lo tenéis. Oye, Sí. Otro tema importante, Paco, para quien quiere crédito, tenemos ahorita una opción de enganche único 250,000 pesos, Ajá. ya con escrituras incluidas, y se llevan su departamento con un financiamiento con banco hasta 20 años. Oye, eso está buenísimo. Así es. Entonces ellos con 250.000 pesos, vosotros ya les podéis dar las escrituras hechas, Así es. el departamento con crédito, Ajá. y ellos ya pueden disfrutar del departamento en breve, ¿no? Así es, como estos departamentos están muy bien valuados, realmente ahorita nos está permitiendo en el mismo valor del avalúo meter parte del enganche, parte de las escrituras para poder acortar el pago inicial. So, ahorita el esquema que podemos acomodar es ese, Paco. Perdón, 250,000 pesos de enganche, pago inicial y con un plazo de liquidación con banco hasta 20 años. Pues es una gran ayuda. Yo, los que estéis viendo el vídeo, de verdad, prestadle atención a este tema que acaba de hablar a Alejandro, poneros en contacto conmigo, con él, porque yo siempre pongo el teléfono de Alejandro también directamente, y os va a dar la mejor información y os va a apoyar en todo lo que necesitéis. Acordaros que es uno de los mejores vendedores de la empresa y está tratando con la empresa, no está tratando con un mediador, por decir algo. Yo soy broker externo, sí, pero porque estáis tratando conmigo no se va a aumentar el precio, al revés. Yo creo que os puede hasta mejorar, Alejandro. Así es. Como comenta Paco, yo trabajo directamente aquí en Selvanova, tengo 5 años trabajando en la empresa y tenemos un convenio de colaboración con Paco también de hace casi 4 años, poquito más. Realmente los precios van a ser los mismas promociones, pero nosotros siempre les damos un regalito extra y sobre todo la atención y el seguimiento durante su proceso. Bueno, Alex, vamos a hacer un vídeo corto aquí en este departamento y nos vamos al siguiente, ¿no? ¿Te parece? Sí, vamos a ir a las amenidades ahorita, Paco. Qué bueno. Antes de irnos a las amenidades, porque el otro departamento no vamos a ir en el mero hecho de que en este momento lo están arreglando, decorando como lo están arreglando este. Hay unas diferencias que la vamos a hablar, ¿es así? Así es. La pregunta que yo te estaba haciendo aquí antes de seguir a ese tema es dejar el departamento así como lo estamos viendo, amueblado, equipado y decorado. Sí. Aparte del precio de 2.700.000 y pico que me acabas de decir, ¿en cuánto supone dejarlo así de bonito? Bien, si lo quisieran igual a este, paquete llave en mano, que también incluye desde toallas, sábanas, platos, hasta lavadora y secadora, que no lo tenemos aquí, televisiones, refrigerador, aproximadamente 500,000 pesos. Total, que entonces, con el descuento, pues lo vamos a dejar casi al precio que nos estabais vendiendo hace un tiempo. Así es. Porque solamente tendría un aumento de 200.000. Así es. Y lo dejarías así de bien, de perfecto y de bonito.
Justo así es, Paco. El lugar donde estamos ubicados, como es muy valorado aquí en Playa del Carmen, es bueno tanto para venir a vivir como para hacer una inversión para rentas a largo y a corto plazo, ¿no? Así es, Paco. La ubicación para hacer desarrollo residencial es muy buena. Ya lo hemos comentado varias veces. Esta es la avenida 38. Paco ha hecho recorridos de hasta 6 minutos, pie de playa en auto. Tenemos Centro Comercial Plaza Las Américas a 2 minutos, Hospital General a 3. Entonces es una zona céntrica, muy bien ubicada y es una zona residencial. Y no, y esta zona es muy buscada para rentarlo a largo plazo por personas que vienen a vivir aquí en playa con buenos trabajos o también pues para renta vacacional. Muchas familias de aquí de México no vienen una ni dos personas, vienen 12 personas, 10 personas, 9 personas, 8, no sé para cuántos entrarían aquí. Hasta 8, de 8 a 9. 8 o 9. Así es. Entonces es un buen departamento. Así es, para justo rentarse. está pensado en eso, Paco, tener espacios grandes, amplios y que puedan recibir muchos huéspedes o que toda su familia pueda disfrutarlo. Mira, os voy a comentar ahora cómo sería el otro departamento, la distribución, dónde estaría lo importante. Vamos a verlo. En la entrada, cuando entramos solamente encontraríamos una de las dos recámaras, ¿vale? No encontraríamos las dos juntas como está aquí, sino que encontraríamos una, esta sería la pared y justo nos encontramos aquí un pasillo y en el pasillo ¿qué nos encontramos? Nos encontraríamos el baño, nos encontraríamos el área de lavado y en la parte izquierda nos encontraríamos la recámara. Para que lo entendamos, ¿eh? Y esa es la única diferencia. Se podría decir que esto que tenemos en la sala comedor pasaría al pasillo donde tenemos el baño, la entrada a la recámara y el área de lavado. Esto sería una pared lisa, ya no lo tendrías aquí. Es la única diferencia que podríamos encontrar. Los metros cuadrados de aquí arriba son iguales. ¿Correcto lo que le estoy hablando? Así es, Paco, justo 8 metros cuadrados la diferencia, lo que comentaste, el pasillo adicional para el área de lavado y una de las habitaciones más grandes, junto con la principal. Bueno, ¿y el precio del otro, en cuánto varía de este? Sube 100,000 pesos más. Sube 100.000 pesos. Así es, aproximadamente. Porque tiene unos poquitos metros cuadrados más. 8, Tiene ¿no? 8 metros cuadrados más. Así Ok, es. pues nos vamos a ir a las amenidades, vamos a parar un poquito y el chavalote nos va a grabar también para el vídeo corto. Bueno, ahí van el chavalote, Alejandro, estábamos ahí arriba, justo ahí arriba donde está la luz encendida en ese departamento y cuando tú bajas por las escaleras, por el ascensor, lo que tienes que hacer para llegar a las amenidades es irte a uno de los dos pasillos. Tenemos este pasillo de aquí y el otro pasillo allá al lado. Tenemos también dos piscinas, tenemos gimnasio, área de niños. Vamos a conocerlo, vámonos para allá. Y la cámara habla. Fijaros qué bonito y eso que todavía está en construcción. Esto va a quedar luego espectacular, ¿eh? Ahora mismo, oye, aquí hacen un mantenimiento tremendamente bonito siempre. Sí, es parte. Nos gusta tener mucha naturaleza, mucha vegetación en nuestros desarrollos y es uno de los puntos diferenciadores. Fíjate qué bonito habéis hecho el paseo con su pasto a su alrededor. Esto es una novedad, ¿no? Sí, estamos Porque todavía anteriormente, mejorando. ¿eh? Va a quedar todavía mucho mejor. Se han plantado muchas otras palmas en el centro, en esta zona. Vamos a irlo mejorando. Es que esto se vea espectacular, Paco. Pero fijaros, esto es lo que estábamos hablando. Si tú tienes una planta baja, tienes un poquito más de metros. ¿Por qué motivo? Porque arriba, como veis, está cortada esta parte de aquí de la terraza, pero aquí en la planta baja, esta parte de aquí se amplía. Entonces, por ese motivo es un poco más caro. Luego tenéis la salida, esa puertecita, desde tu sala comedor o la terraza de la recámara y te puedes venir a las amenidades de una manera fácil. Aquí tenemos unas luces nocturnas que son muy románticas también para pasear. Así es, Paco. Acabamos también de sembrar una ceiba, que es el árbol sagrado maya, aquí al centro. Esas suelen crecer muy bonito, muy alto. Sí. En un par de años la vamos a ver ya mucho más grande. Tenemos dos albercas, una a la derecha que estaría por ahí y otra a la izquierda que tenemos por aquí, con la Casa Club, Casa ¿no? Ahí. Club. Podemos ir a luego cruzamos por acá, Paco, para que conozcamos las dos áreas Claro que sí. que tenemos. En total serán 4 piscinas, ahorita vamos a conocer 2. 4 piscinas, claro, pero en todo lo que es El condominio. el condominio. Así Porque es. aquí en estas 8 torres tienen 2 piscinas pero pueden utilizar cualquiera de las 4, Sí, ¿no? cualquiera de las 4 que esté dentro aquí del condominio la puedes utilizar, que es lo padre del concepto. Bueno, aquí tenemos vigilancia 24 horas en la entrada. Hay personas que están con vigilancia, ponen unas normas de convivencia, acordaros también de ello. Tenemos muchos materiales de jardinería para cuidarlos a diario, todo lo que estáis viendo de áreas comunes, pero para eso se tiene que pagar un mantenimiento, ¿no? Así es, Paco. ¿Cuánto pensarías si les digo que dentro de sus amenidades tendrían todo esto que estamos viendo? El gimnasio, las piscinas, elevador, seguridad privada. Quizás se puedan imaginar que son un mantenimiento costoso, pero es todo lo contrario, Paco.
Es uno de los mantenimientos más económicos de la zona. Ahí les va, 1,200 pesos al mes, Paco. 1.200 pesos Así al es. mes. Con todo este bello cuidado que estáis dando, aquí van a haber unas mesas que en este momento no están puestas para que tú puedas venir aquí, sentarte y hacerte tu carne asada, como lo estáis viendo ahí. Justo detrás tenemos los baños de mujer y de hombre, también para lavarte las manos, y una pequeña ducha que tenemos que tener por aquí para que antes de meterte en la piscina te des una ducha, ¿no es así? Así es, Paco. Luego tenemos que todas las mañanas recogen la basura, hacen limpieza Sí. y bueno, espectacular todo. Sí, el mantenimiento está súper accesible por todas las amenidades que vas a disfrutar dentro de tu propiedad. Aquí hasta puedes reservar, en caso de que tú tengas que celebrar un cumpleaños, Sí. una fiesta de 15 años, cualquier cosa, tú puedes celebrar, puedes reservar una de estas partes, Así lo es. dices a administración Sí. y ellos te lo reservan para tal día, tal hora. Así es, Y ellos, los demás no pueden utilizar este área de aquí, sí pueden utilizar la piscina, ¿es correcto? Así es, Paco. Puede ser esta área o la que vamos a conocer después, donde está la Casa Club, que es un poquito más grande. Y todo eso se deja un depósito, por si hay una rotura luego se saca del depósito, Así pero es. es gratuito. Así es, Paco, justo. Qué bueno. Pues vamos a pasear para la piscina. Fijaros que también va a tener sus camastros. Ahora mismo han puesto 3 o 4 porque estamos todavía en la zona de obra. Esto está cerrado. Esa es la zona de obra de los otros departamentos, que son los que vosotros vais a elegir. Los 4 edificios que quedan serían estos de acá. Y qué bueno que estamos grabando precisamente en la zona donde están ubicados los que quedan a la Así venta es. todavía. Este edificio prácticamente está listo ya, Paco. Ajá. El que le sigue se termina en un par de meses y todo el proyecto de Coto 11, aproximadamente en noviembre, lo tenemos 100% terminado. Pero fíjate qué amplia es la piscina, muy amplia, con área de chapoteadero en aquella parte, paseos por, digamos, la pequeña selva que habéis dejado, paseos muy bonitos. Aquí no hay problema para que tengas tu gato o tu perrito, ¿no? Es pet friendly, así es, Paco. Qué bueno. Y me gusta mucho que tenga pasto. El tipo de suelo que habéis puesto aquí es muy fuerte, muy seguro. Bueno, ya lo veis. ¿Qué más os puedo comentar? Lugar espectacular. Y aquí hay muchos residentes que se quedan a dormir, a vivir, pero también hay mucha persona que ha invertido como negocio, ¿es correcto? Así es, tanto negocio como para agarrar plusvalía, como para rentas, ¿no? Y más porque es una propiedad muy disfrutable, es muy cómoda, buenas amenidades, seguro. Entonces, realmente es una inversión muy buena por el lado que ustedes lo ven. ¿Tú les puedes apoyar con el tema de la renta? Renta a largo plazo sí podemos ayudar a buscar inquilino, y renta vacacional tenemos un convenio con una empresa para que les lleve el tema de la administración. Muy bien, pues ya lo veis. Vamos a conocer entonces la otra piscina con su Kick Club, porque aparte de tener este área de niños, también tenemos un área de niños con su aire acondicionado y cerrado, ¿no? Así es, Paco. Para Así que es. no sufran cuando hace sol o cuando está lloviendo. Vamos a conocerlo. Fíjate qué paseo. Qué maravilla de paseo. Iba a cortar la cámara, pero cuando he visto el paseo que tenemos tan bonito, es una pena que no les haga pasear a ustedes que están viendo el vídeo por aquí y que se imaginen que han comprado aquí y que todo esto lo pueden disfrutar. No solamente de estar encerrado en tu departamento, sino que tú digas, estas áreas comunes me dan vida, me hacen sentir bien. Porque muchas cosas de las que buscamos en la vida, que es tener sensaciones de buena vibra, de que todo te va bien, y aquí tenéis una oportunidad de poderlo hacer. Está muy valorada esta zona, aquí en Playa del Carmen, ya se la han ganado ellos, porque ¿cuántos cotos tenéis ya? Vamos en 11 cotos, Paco. Y camino del 12 dentro de poco ya. Así es, no sé si lo vieron por ahí en la entrada al principio del video. Sí. Ya está muy avanzado. Y otra de las cosas buenas que hacen es que se adaptan a vosotros, los que queréis comprar, porque si en este momento no te interesan los departamentos y quieres casas, ellos también tienen disponibilidad de casas, ¿a que sí? Así es, tenemos las dos opciones, Paco. Qué bueno. Pues mira, esta es la otra parte, lo que estábamos hablando. Me imagino que esto será el gimnasio, que todavía no está terminado. Así es, aquí va a estar el gym, Paco. Esto sería un gimnasio que está bastante amplio, con tu aire acondicionado, y luego le van a poner la maquinaria aquí para que hagas deporte. Tenemos dos gimnasios en lo que es el Coto, Sí. ¿no? Podemos cruzar rápidamente para que conozcan el que ya está listo también. Qué bueno. Y el área de niños, que también estará terminada en la otra parte, sería esa de ahí, que estaría cerrada. Aquí tendríamos el área de mesas para tu carne asada, La barrita. con y sus los baños detrás. Así es. Unas duchas que tenemos ahí, que lo estábamos hablando antes. Ahí están las duchas. Y otra buena piscina, muy, bueno, calcada a la anterior que hemos visto, con tu área de
de niños. Y fíjate qué color del agua más bonito, un azul turquesa impresionante. Y todo lleno de plantas. Nos vamos a ir a ver el otro, que Vamos está, a la que está listo también. Sí. está listo y así lo disfrutan. Ahora se levanta un poquito de viento, como estáis viendo. Igualmente se ve hermoso. Antes de irnos a las otras amenidades que ya están acabadas para ver el gimnasio y el kick club, el chavalote está tomando aquí imágenes, lo que quiero es que se enfoquen cuánta naturaleza la habéis puesto aquí, cuántas plantas, y al mismo tiempo la facilidad para las personas mayores cuando vengan aquí, o cualquier persona, da igual, niños, que puedan bajar fácilmente a la piscina. Habéis puesto un acceso a la piscina que a mí se me hace súper cómodo, no te tienes que tirar, sino que bajas andando tranquilamente. Son piscinas de 1,5 metros aproximadamente. Así es, 1,40, que es como el estándar. Sí. Entonces, si no haces tonterías, no es nada peligrosa, pues en familia y los niños, si son muy pequeños, que estén allí, en aquella parte. Pues ahora sí, ahora nos vamos a la otra parte y vamos a ver cómo es ese club, el kick club y el gimnasio. Pero enfoquémonos en que mucha naturaleza, porque se han hecho estos cambios porque muchos de los que ya han comprado lo han pedido para que los siguientes y los mismos que están aquí lo disfruten. Sí, realmente pues tratamos de ser coherentes con el nombre, no Selva Nova, que realmente se siente en un ambiente selvático, a pesar de ser un desarrollo urbano, tener esa combinación, y es parte de lo que estamos tratando de hacer, Paco. Bueno, pues nos cruzamos porque vosotros también podéis disponer de esas otras 2 piscinas que tenemos allí, también en el área de gimnasio y de kick club. Y si tú tienes amistades que has hecho en aquella zona, pues en vez de agarrar estas que te dan frente a tu departamento, puedes agarrar las otras, si tú quieres. Todo lo que es el condominio, como dice Alejandro, sí, está a tu disposición. Esta es la primera parte que se hizo del condominio y vamos a verla como lo hicieron, y ya está al 100%, se podría decir, con sus camastros y todo preparado, porque ya lo están disfrutando. Antes en la puerta, que estaba esperando a Alejandro un momentito, me fijé diciéndole a Alex: oye, parece que ya hay mucha gente aquí habitando, ¿es verdad eso? Todo esto está vendido y entregado, Paco, 100%. Entonces ya, y fijaros que a esta hora de la mañana no hay nadie disfrutando de las amenidades, para que veáis, pero sí tenemos las mesas con su sombrilla en cada esquina. Aquí tenemos el área de chapotadero, la piscina, que es bastante grande, amplia, también las áreas de plantas, que aquí también se ve bastante plantita, como tiene que ser. Y vamos a ir a lo importante. Adelante, Paco, bienvenido. Aquí ya están pues más crecidas las plantas, ya llevan más tiempo y ya se ven diferentes. No me he metido todavía en la área de baños, pero esta es la ducha, donde te lavas las manos, el baño de mujeres y de hombres. Oye, pues hay más de lo que yo pensaba. Hay 2 baños de mujeres y 2 baños de hombres, ¿eh? Antes había uno solo, ahora hay 2. Y después, pues el área de asador, con sus mesas, que anteriormente no lo hemos visto así, para lavar las cositas, dejarlas ahí apoyadas. Y el área de Este va a ser gimnasio, Kids donde Club. está entrando el chavalote. El Kids Club todavía no está listo, pero ¿qué vamos a tener? Y este gym ya está funcionando, Paco. El Kick Club de aquí de la derecha todavía está igual como el otro prácticamente, pero este ya tiene equipación. Bueno, se siente al entrar, ¿eh? Sí, Aire se siente. fresquito. Sí. Pues ya lo sabéis, venid de trabajar y os podéis cuidar haciendo un poquito de ejercicio mientras se calienta la carnita ahí. Sí. Y Tienes después todo sales aquí. la bebida y la carne. Así es, Paco. Podemos finiquitar yendo de una vez ya a la 4ª piscina, Sí. para que en este video conozcan todas las áreas comunes que tenemos. Qué bueno, me voy a parar justo aquí porque quiero hacer un vídeo de grabación con el chavalote, el vídeo corto, y seguimos luego para allá. Vamos ahora sí a la última piscina que tenemos aquí dentro de lo que es el condominio. Fijaros qué paseo más bonito, qué agradable. Esa tubería la tendrán que esconder un poquito más adelante. Y por aquí puedes pasear por las noches, relajarte un poco. Ya veis que no hay ruidos. Si estuviera ya terminada la obra no se oiría nada. Total, que puedes dedicarte a dar paseos, a hacer gimnasio, comer bien con la carnita asada, darte un buen chapuzón, tener a tu niño feliz. Está todo preparado para que la familia
parejas jóvenes, parejas más mayores, personas jubiladas, personas simplemente que vienen a vacacionar, pues tengan un lugar que digan, me encantó. Y esta es la caseta que le ponen a los aluches A lo también. alush, sí, para que nos dé la bendición Sí, ¿no? de estar aquí, la antigua leyenda maya. Sí, porque aquí es algo importante en la Riviera Maya, los aluces, pero bueno. Y ahí tenemos la parte del área de niños, que yo no voy a grabar ahora porque hay dos personas, la voy a poner para otro sitio de la cámara, pero voy a pasar al lado y así lo vamos a ver de cerca. Se ve bonito, espectacular. Y bueno, aquí también tenemos mesas para sentarte a comer, tu área de asado, que ya se ha estrenado, ya lo veis que ya tiene su carbón. Lo recogen, se lo llevan y lo limpian. Fijaros que se da como tiene que darse. Todas las mañanas esto tiene su mantenimiento. Y ya la última piscina, prácticamente igual, las 4. Exactamente, es el mismo diseño, Paco, Ajá. y cualquiera está a su disposición. Bueno, chaval, algún día. Esta es lo que es el tema de... El reglamento básico. El reglamento que necesitamos conocer para hacer las cosas bien. Te dicen que la piscina es de uso desde las... 9 a las 10 de la noche. No, a las... 12. El tema de uso de piscina hay que diferenciarlo con el tema de fiesta, Sí, para que no hayan ruidos para la gente. Tú puedes bañarte sin hacer ruido hasta las 12 de la Así noche, es. pero a las 10 de la noche, si tú estás ahí con los amigos sentados, con una bocina pequeñita y hablando alto, eso te van a llamar la atención Sí. porque es solamente hasta las 10. ahí dice, música, Aquí fiesta, te lo están ruido. diciendo. Pero el uso permitido de la alberca es desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Así que esta piscina la podrás disfrutar ahí en silencio, con tu pareja, con tus niños, pero a esa hora los niños ya están durmiendo. Pero bueno, la puedes usar bastantes horas al día. Y lo bueno que estamos en la zona de la Riviera Maya, que todo el año la vas a poder disfrutar, no como en Así otros es. condominios que solamente los meses de verano. Sí, aquí la verdad es que el clima es cálido la mayor parte del año y siempre están muy frescas. Exactamente, fresca no, está templadita. Exacto, sí, lo que se necesita para quitarse el calor. Claro que sí. Bueno, pues lo dicho, yo creo que con todo lo que hemos comentado y encima cuando sales de aquí te puedes ir a Plaza de las Américas a hacer tus compras rápidamente, lo tienes todo muy bien cubierto. Que si hay transporte público, sí, en el principio del condominio tenéis transporte público. Aquí podéis tener bicicletas, podéis tener motos de estas patinetes eléctricos como el Chavalote, motitos también. Oye, ¿dónde aparcan aquí las motos? Tenemos espacio para visitas, ahí pueden quedarse. Ajá. O dentro de tu propio lugar puedes poner la moto al frente y el auto atrás. Ok. Sí. Pues ya lo sabéis, como estamos a 2 minutos de Plaza de las Américas, tú utilizas el vehículo que tú consideres oportuno. ¿Dónde aparcamos el coche? Nos vamos para aquella parte, ¿no? Sí. Y yo no quiero parar de grabar. El motivo ya lo estáis viendo. Hermoso no, lo que sigue. Pero voy a parar ya. Esto es lo que os decía, ¿veis? Es un patinete eléctrico, por ejemplo. Y con eso es muy fácil de moverse fuera del departamento. Nos vamos a hacer la foto de portada ahora. Nos la vamos a hacer con este fondo de piscina que tenemos aquí delante. Venga. Bueno, pues los autos los tenemos por aquí, por esta zona. Ya es la entrada con su vigilancia 24 horas. Alejandro, ¿algo más que comentarles que se nos haya olvidado? Yo creo que... Básicamente vimos todo. Lo importante, si les gustó, contáctenos para darle seguimiento y acompañarnos durante el proceso de su inversión, Paco. Bueno, chaval, muchas gracias por esos vídeos que nos haces, que la verdad que los haces muy buenos. Los vídeos cortos también son interesantes, ya os los voy a poner también en los últimos minutos de los vídeos, más adelante, porque a las personas que estos vídeos tan largos le entra pereza de verlos, los vídeos cortos también están muy bien. Venga, saludos, vamos a conocer cómo está la playa el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Chao. Saludos a todos, bye. Bueno, pues aquí estamos saliendo de Selvanova, son las 12:12 de la mañana, estamos saliendo del Coto 11, acabamos de grabar aquí, ahora nos van a dar salida y nos vamos a ir a la playa. Acordaros que todos los cotos que tienen aquí en esta zona están todos vigilados 24 horas y entra dentro del mantenimiento que tú estás pagando, y qué bueno que sea así.
y no hay una persona sola, sino que hay varias personas, además de las personas de mantenimiento y limpieza. Pues ahora, cuando estemos ya cerca de la playa, os voy a grabar. Vamos detrás de esta moto taxi que tenemos ahí delante y me decía Alex qué verde se ve, qué verde más bonito, y es por los árboles están felices, ya lo veis, tienen el agua que necesitan. Las lluvias que tuvimos están excelentes para ellos. Con las paradas que hay por el tráfico, aquí Plaza de las Américas la tenemos ahí a la izquierda. Esta sigue siendo la 38. 12 y 16 minutos, como estáis viendo, y estamos llegando aquí a la Federal. Son 4 minutos lo que hemos tardado en llegar aquí. Y de aquí a la playa pues pone 5 minutos más, porque los semáforos nos van a hacer pararnos, como este de aquí y el otro que tenemos en la 30 y otro que tenemos en la 10. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos llegando, que se nos pone en rojo el semáforo de la 30. Pero bueno, a esperar un ratito. Vamos ya un rato, se acaba de poner en verde, y esto es lo que hace que tú llegues 2 o 3 minutos más tarde a la playa o no. Pero bueno, es un camino corto, ya lo sabéis, en la misma avenida. Ahora mismo son las 12 y 19 y estamos ya cerca de la 10. Así que, lo dicho, más o menos 9 minutos, 10 minutos, 8 minutos, 11 minutos, dependiendo de los semáforos. Ahora vamos a llegar a la 10, que no tiene semáforo, pero sí es un cruce que tienes que tener cuidado, porque tiene bastante tráfico la 10. Como lo estáis viendo, hay mucho cruce de autos. Espectacular, lo más espectacular del camino es esta bajada a la playa, la avenida Quinta, la Quinta Avenida, y la bajada de la 38, espectacular, no lo que sigue. Y otra cosa importante, en esta playa tenemos mucho aparcamiento donde dejar el carro, aunque hoy veo mucho carro aparcado por aquí. Fijaros qué espectáculo, la Cueva del Chango aquí a la derecha, buenos restaurantes. Ya te sientes que te vas a bañar, aunque yo vengo sin bañador porque acabamos de grabar. Tendría que haber ido a casa y ponerme el bañador, pero luego lo haremos. No sé si grabaremos en esta misma playa o en otra. ¿Cómo estará el mar? ¿Movido o no movido? Yo veo el color del mar un poco oscuro desde aquí. Eso significa que está movido y con corriente, con el aire. Así que vamos a dejar el coche justo aquí al lado del Oxxo. El chavarote no va a volar como el dron. Este es el restaurante Alexis, es un restaurante griego y muy recomendable. Pues tal como iniciamos el vídeo, que va a ser estando en la misma playa de la 38, vamos a terminar la visita de Selva Nova llegando a la playa, como estáis viendo, de la 38. Así que aquí paramos y seguimos grabando el día de hoy. Bueno, pues una vez que hemos llegado de Selva Nova, de los departamentos tipo estudio no, departamentos de 3 recámaras con 2 baños, espectaculares sus amenidades. Aquí estamos en la playa. Ya habéis visto que el recorrido es lo que comentábamos, puedes tener un recorrido desde el departamento a la playa desde los 8 minutos a los 12, dependiendo de los semáforos, más que nada la circulación del día. Pero hoy no es el mejor día para grabar la playa, pero es que esto pasa, pues es naturaleza. Encontrarás esto con azul turquesa, con mucha o menos arena, pero el mar siempre está disponible para ti, para que lo disfrutes. Ya sabéis que esa buena oferta que tenemos el día de hoy allí en los departamentos solamente es aplicable, como dijo Alejandro, para que escrituren en 30 días. ¿Quién me llama por ahí? Mira que tenemos, qué bueno, familia. Horacio, ¿cómo te va la vida? Hacía tiempo que no te veía. Te voy a saludar, no te levantes. Muy bien. ¿Y tu hijo, no? ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, ¿estáis a gusto? Más o menos. Más o menos, porque, bueno, pero está bien. El color del agua no es el mejor, eso está claro. No, está muy bien, está muy bien. Pero no os podéis quejar, más de uno de los que ven los vídeos le gustaría estar ahí. Hasta luego, que vaya bien todo.
Bueno, pues Horacio López me manda a veces reportajes y yo lo agradezco mucho porque yo a veces no he podido venir aquí a la 38, él me hace algún que otro reportaje que nos ayuda mucho. Bien, me acuerdo de ti, pero ahora ya no me acuerdo. ¿Cómo te llamas? Como 2 años, Jorge. Jorge, ¿desde dónde nos acompañas? Guanajuato. Qué bueno, ¿estás de vacaciones ahora? Sí. Has tenido suerte porque ahora mismo nos está acompañando el sol. Ya sabes que hemos tenido unos días de lluvia tremendos. De hecho, la semana pasada estaba viendo tus videos y dije, sí, no vamos a poder. Y llegamos el antier y nos ha tocado sol perfecto. Qué bueno. De hecho, hoy teníamos el tour al cielito. Ah, ok. Lo cancelaron. Pero que venía una tormenta y en la mañana, bueno, dijimos, nos vamos a quedar y ya. Estamos aquí disfrutando. Pues qué bueno que sea así, la verdad que estás disfrutando y yo dentro de un rato a ver si me meto dentro para bañarme un poquito y a tu esposa, ¿no? Qué bueno, Jorge, pues un gusto. Te dejo. Te dejo, hasta luego. Pues Jorge, yo me acordaba de él, pero no de hace 2 años, imagínate. Guanajuato, qué bueno. Sí, pues hay mucho que está, mi amigo Oscar, que está en España, yo creo que lo comenté ayer. Con esto del posible huracán o no, pues tenía sus dudas de si venir o no. Entonces, pues ¿qué les puedo decir? Cuando hay novedades así, puede ser para regular, para bien, para mal, no lo sé. Lo que vamos a tener es esto, un poquito más de aire en los próximos días, por las ondas tropicales estas que vienen. La corriente se va a mover un poquito diferente. Y ya sabéis que esto de la naturaleza es imprevisible. Como dije antes, el posible huracán que nos llega el día 6, pues vete a saber si al final pega aquí o pega más al sur. De momento está pegando más al sur y no nos afectaría. Por una parte que bueno. Pues voy a hacer una foto desde esta posición. Pues esta pareja que están con los flotadores ahí, la bebida, qué bien, qué felices se les ve. Y bueno, pues nos vamos a ir con el chavalote que está haciendo el vuelo de dron, ya habéis visto. No es el mejor día quizá para ir a Cozumel y hacer el tour, como ha dicho Jorge. Pero las ganas de pasarlo bien no se pierden. Uy, no me quiero mojar los pies ahora porque luego me voy a montar en el auto. Lo lleno todo de arena. Pero bueno, mira, sí que lo voy a hacer. Me voy a mojar los pies porque lo necesito. Me relaja mucho. Por ejemplo, pasear como esa pareja que tenemos ahí delante y vete mojando de vez en cuando. Pues estoy grabando con la nueva cámara, la GoPro 12. Es una cámara más fácil de usar para las personas como yo, por ejemplo. El tema electrónico de detalles no nos va tan bien. Mi hijo le da igual si es la 10, la 11, la 12, pero la 12 la hicieron un poquito más fácil de manejar. El dron lo tenemos por allí. Y yo disfrutando de que me dé el agua en los pies, la verdad. Me había preocupado más de que no ensuciara el coche que de disfrutar yo. Eso a veces tampoco es bueno, ¿eh? Ahí viene el dron, seguramente me sacará un poquito en la imagen. Creo que me querrá hacer alguna foto el chaval, por eso le pongo postura de foto. Y luego lo vais a ver. Por ahí se va. Ahí está Jorge y su pareja. Pues yo creo que queda bonito, relajante pasear por aquí a la orilla del mar. El sonido seguramente se me verá mal, con mucho ruido, porque el viento, el aire que hay es un poquito fuerte y dependiendo de cómo esté enfocada la cámara, si a contra del aire o a favor del aire,
el ruido de lo que es el aire se va a notar más o menos. Pues ya me voy para afuera. Voy a hacer unas últimas fotos desde esta posición y nos vamos a salir por la 38. Pues yo creo que lo que es esta palapita que han puesto aquí es una mesa de masajes, ¿no? No sé si para dar masajes o no, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos con el chavalote. Bueno, pues el chavalote que salió del auto, yo me quedé ahí con el aire acondicionado y un poco más y no grabo que nos está aterrizando el dron. ¿Qué zona me ha volado, chaval? Mamitas, la parte del hotel de Gran Hyatt, no llegué a Constituyentes, Playa Pelícanos, Playa 38 y poca cosa más. Bueno, pues ahí os dejo el vuelo de dron del chavalote, que hoy el mar no se ve tan hermoso como ayer. Venga, os dejo el vuelo de dron. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de drone, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual.
Hola a todos los amantes del Caribe mexicano. Hoy estamos emocionados de presentarles una oportunidad única de adquirir una propiedad exclusiva en una de las ciudades más hermosas de la región, Playa del Carmen. Muy cerca de la playa. Estas propiedades cuentan con todos los servicios cercanos que necesitas para una vida cómoda y llena de comodidades. Podrás disfrutar de hermosas áreas comunes, una impresionante piscina y una ubicación ideal cerca de los mejores restaurantes, bares y tiendas de la ciudad. En Playa del Carmen, disfrutarás del estilo de vida relajado y divertido que solo el Caribe mexicano puede ofrecer. Nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lo que garantiza la tranquilidad, seguridad y privacidad que estás buscando. No esperes más para hacer realidad tus sueños de tener una propiedad en Playa del Carmen. Comunícate al número de teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que te llevará directamente con Paco, quien te atenderá con el mejor servicio y resolverá todas tus dudas. No pierdas la oportunidad de adquirir una propiedad única en Playa del Carmen. Comunícate con nosotros hoy mismo. Bueno, pues aquí estamos en la entrada de la 40, camino del Chedraui Celet, seguramente para comprar algo para comer y nos vamos para casita. Hoy no hay fútbol de la Eurocopa, mañana empiezan con los cuartos de octavos de final mañana. Va a estar bueno. Sí, luego tendremos el partido de España el domingo. Horario de acá creo que son las 2 de la tarde, cuando comienza aquí en Playa. Y le quiero mandar saludos a José Martín, que está por ahí por California. Saludito, que estaba escuchando el audio que me acabas de enviar por WhatsApp. La verdad que el mundo está raro, pero bueno, seguimos. Pues ahí subiendo del aparcamiento. Dos. Pues ofertas no hay, que digamos, mucho, muy interesantes. Pues ahí agarramos los panes que están deliciosos, ¿no? Lo que sigue. El chavalote que quiere agarrar una bebida. Chaval, Dime. había unas ofertas interesantes, ¿eh? Sí, los espárragos y tal, están 10 pesos. Espárragos, pimientos tipo padrón de España, champiñones, tomatitos, mini zanahoria mini, todo a 9 pesos, imagínate. Bueno, los espárragos un poco más, mira, se ha puesto a llover en el ratito que estamos dentro. Ya se puso, está lloviendo en este momento, está chispeando. Esto es lo que os digo, tenemos unos días que posiblemente llueva en cualquier momento. Bueno, pues nos vamos a casa a comer. Ah, y el pollo rostizado, el pequeño, en 64 pesos. Un precio que hacía años que no lo veía. Sale el sol, pero ahí delante está todo nublado. El sol sale porque está a nuestra espalda, hay un claro por ahí detrás. Bueno, pues lo dicho, nos vamos para casita ya. 1:30 de la tarde.